Hola chicos, soy la doctora Tania Chávez y a través de esta cápsula el día de hoy revisaremos la exploración de la mucosa bucal y aprenderemos la forma de realizarla de manera sistemática para que jamás se nos olvide la revisión de alguna superficie de cavidad bucal de nuestro paciente durante la exploración física que estemos realizando en nuestra historia clínica. Hay que recordar que la exploración de la cavidad bucal o el examen de la cavidad bucal siempre debe hacerse de manera sistemática para de esta manera, como les mencionaba anteriormente, no omitamos ninguna de las superficies que debemos de revisar en búsqueda de alguna alteración variante de la normalidad o patología en la mucosa bucal de nuestro paciente. Existen algunos requerimientos generales que debemos de tomar en cuenta para poder llevar a cabo este tipo de examen físico. La primera de ellas o el primero de ellos es considerar que tanto nosotros que estamos realizando la exploración con nuestro paciente debemos encontrarnos en una posición cómoda. En el caso del paciente se recomienda que bajemos el sillón hasta la posición supina para que podamos tener un acceso y una visibilidad muchísimo mejor de todas las áreas de cavidad bucal. Es importante que antes de iniciar el examen retiremos en el paciente todas aquellas prótesis dentales removibles o aparatos de ortopedia que pudieran estar evitando nuestra visión directa de las superficies de cavidad bucal. También es muy importante tomar en cuenta que en el área donde estemos realizando el examen bucal exista una muy buena iluminación directa, la cual puede provenir de las ventanas o de la iluminación natural que nosotros tengamos en el consultorio, o podemos iluminar el área con ayuda de la lámpara de mano de nuestra unidad o de alguna otra lámpara que tengamos a la mano para que el área de cavidad bucal nosotros la podamos explorar de mejor manera. El material que hay que tener en cuenta básico para poder llevar a cabo este tipo de examen bucal consta en primer lugar de un espejo plano para que podamos retraer los tejidos. Podríamos echar mano también de una batilenguas desechable, pero muchas veces el espejo nos sirve como un doble propósito porque podríamos estar apreciando de manera indirecta con el mismo espejo algunas lesiones que no es posible observarlas de manera directa. Es importante, como todos sabemos, el utilizar nuestras barreras de protección como los guantes y los cubrebocas, como mínimo estos instrumentos. Y en tercer lugar, las gasas para poder llevar a cabo la retracción de la lengua y apreciar de manera adecuada todas las superficies de este órgano vital en cavidad bucal. Tenemos que tener muy en cuenta antes de empezar a revisar los pasos que los auxiliares diagnósticos que nosotros vamos a estar utilizando, los métodos diagnósticos que vamos a utilizar, van a ser tanto la visualización como la palpación. Entonces, no nada más el examen bucal se trata de observar aquellas alteraciones o variantes que nosotros encontramos en la mucosa bucal, sino también el utilizar el tacto a lo largo de todas las superficies anatómicas de cavidad bucal para poder identificar alguna alteración en la anatomía de los órganos o de las mucosas que estamos explorando, y de igual manera notar la sensibilidad de nuestro paciente frente al dolor. Bien, el primero de los lugares anatómicos que vamos a estudiar entonces van a ser los labios en su parte externa, en la porción de la piel de los labios. A esta zona pues vamos a poner un énfasis importante en la región del borde bermellón, que sabemos que es lo que une la piel del labio con la piel del resto de la cara. En esta región nosotros vamos a pedirle al paciente que mantenga los labios unidos, cerrados y en reposo, mientras que hacemos una exploración visual. Y digitalmente vamos también, con ayuda del dedo índice y pulgar, a recorrer toda la superficie externa e interna de los labios, reportando entonces la forma, la consistencia y el color de esta estructura anatómica. En el segundo paso vamos a pedir a nuestro paciente que abra la boca y lo que vamos a evaluar a continuación pues va a ser las comisuras bucales.
La región de las comisuras, pues lo que vamos a identificar es que se encuentren íntegras y que no haya presencia de alguna irritación, cicatriz o lesión presente. El tercer paso en nuestra exploración sistemática consiste en evaluar la mucosa labial o bucal superior, la región de la encía superior de nuestro paciente y la zona del fondo de saco superior. De esta manera, nosotros con ayuda de los guantes vamos a evertir el labio de nuestro paciente de manera bimanual, como lo pueden ver en las imágenes. Vamos a examinar de esta forma visualmente el color, la textura y la humedad de la mucosa del labio y de la zona de fondo de saco, así como de la encía. De igual manera, con el dedo índice vamos a realizar el paso de la palpación y desde arriba hacia abajo y desde atrás hacia adelante vamos a palpar siguiendo un trayecto alrededor de todo el reborde alveolar hacia la región superior posterior del lado izquierdo, ejerciendo cierta presión para poder identificar cualquier alteración en la estructura o aumentos de volumen profundos. Esto recuerden que lo hacemos a nivel del reborde alveolar y fondo de saco. El cuarto paso consiste en realizar exactamente los mismos procedimientos, pero en este caso con el labio inferior. Evertimos el labio inferior de manera bimanual con los dedos índice y pulgar. Apreciamos de manera visual las características de la mucosa labial y posteriormente realizamos el tacto por el reborde alveolar y el fondo de saco con ligera presión. El quinto paso consiste en revisar las mucosas yugales o los carrillos de nuestro paciente. Lo hacemos tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Le pedimos al paciente que abra la boca, no totalmente, para que la mucosa no se estire demasiado y no podamos nosotros poder tener visibilidad completa de la zona. Y examinamos entonces, con ayuda del espejo que nos va a servir para retraer los tejidos, una exploración visual de la integridad, color, humedad de la mucosa y de igual manera, de manera bimanual, palpamos con el dedo índice y el dedo pulgar las estructuras que se encuentran en la parte del carrillo de nuestro paciente o la mucosa yugal, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. El sexto paso consiste en la evaluación de la lengua. Este es uno de los puntos más importantes. Vamos a pedirle al paciente que saque la lengua hacia afuera y tomamos la punta de la lengua con una gasa. Nos ayudamos de la gasa para extender hacia afuera la lengua y rotarla lateralmente hacia el lado izquierdo, mientras que con el abatelenguas retraemos, si se dan cuenta aquí, retraemos el carrillo del lado contrario para tener un mayor espacio de visualización hacia incluso la parte posterior de la lengua. Eh, También le podemos pedir al paciente que si no tenemos a la mano una gasa, pues únicamente coloque la punta de su lengua en la comisura derecha o en la comisura izquierda, en el caso del lado que vayamos a revisar. Es importante en el caso de este tipo de examinación el revisar no nada más la región del dorso de la lengua, sino también poner un énfasis importante en los bordes laterales izquierdos y derechos y en la parte de la base de la lengua. Aquí lo que vamos a identificar pues van a ser alteraciones o cambios en la textura, en el color, en la forma, en la humectación de la lengua, en la presencia de las pilas linguales y vamos a realizar de igual manera la palpación de la superficie lingual en un intento de identificar alguna anormalidad o algún aumento de volumen en el grosor o el espesor de este órgano. El séptimo paso consiste en la evaluación del vientre de la lengua y del piso de la boca. Le vamos a pedir al paciente que coloque la punta de la lengua en el paladar para que de tal manera nosotros tengamos acceso directo a visualizar esta porción inferior de la lengua que se conoce como vientre. De esta forma nosotros vamos a poder identificar la presencia de algunas arterias o vasos sanguíneos muy discretos. Tenemos que identificar el color, la simetría, la humectación de la región anatómica y realizamos exactamente la misma exploración visual con el piso de la boca. En el piso de la boca
Identificaremos de igual manera la región donde se encuentra la glándula sublingual y la salida de los carúnculos salivales, de los conductos salivales, y hacemos, como en los casos anteriores, la palpación manual de esa región del vientre de la lengua y del reborde alveolar y del piso de la boca en el maxilar inferior o en la mandíbula, en busca de algún aumento de volumen o sensibilidad en el paciente. Debemos de notar en estos casos que la buena humectación del piso de la lengua provocará que se forme un pequeño charco o una alberquita de saliva en este piso de la boca, lo cual es completamente normal. Nuestro último paso consiste en la exploración de la orofaringe y el dorso de la lengua en su porción posterior. Con este paso nosotros vamos a pedirle al paciente que extienda la lengua lo máximo posible y le podemos ayudar con un abatelenguas, como vemos en la imagen, o con un espejo intraoral, intentando que el paciente toque la barbilla con la punta de la lengua. Eh, para poder visualizar la región de la orofaringe, podemos deprimir un poco el dorso de la lengua con el abatelenguas y pedirle al paciente que vocalice la letra A para que entonces se puedan abrir las cuerdas o la región de las cuerdas vocales y la orofaringe y apreciemos los pilares amigdalinos, la úvula e incluso las amígdalas con facilidad. En el caso de la orofaringe, pues la exploración se realiza únicamente de manera visual para evitar provocar en el paciente el reflejo nauseoso. Estos son los 8 pasos que hay que llevar a cabo siempre de manera sistemática en la exploración de la cavidad bucal para no omitir en ningún caso algunas de las superficies anatómicas que componen esta importante región para nuestro estudio de nuestra profesión. Para terminar con esta cápsula, les voy a invitar a realizar estas 2 actividades a las cuales tendrán acceso a través de nuestra plataforma de Teams. La primera de ellas consiste en leer el manual de exploración bucal para reforzar los conocimientos que acaban de aprender aquí en la parte de la introducción, lo cual no les deberá de tomar más de 5 minutos. Y en segundo lugar, les insto a realizar en casa un examen de cavidad bucal con mamá, papá o algún hermano que tengamos disponible y anotar nuestros hallazgos en la historia clínica. Recuerden siempre el contar los 8 pasos importantes de las 8 localizaciones que siempre tenemos que revisar de manera sistemática al realizar el examen de cavidad bucal. Les agradezco mucho su atención y nos vemos en nuestra siguiente cápsula.